Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo una invitada especial porque vamos a hablar de contingencia. Como dicen que en el verano no pasa nada, bueno, pasan muchas cosas y esta vez estoy con Luz Poblete y voy a leerlo para que no me equivoque. Ella es secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y también tienen sede en Puerto Montt, así que está feliz de venirnos a ponernos al día toda la contingencia nacional. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Rocío, y feliz de estar contigo. Ustedes, para que sepan, mis queridos auditores, conozco a Rocío hace muchos años. Hemos tenido grandes batallas aquí políticas, no solamente en la región, sino que a nivel nacional. Así que estoy muy contenta de acompañarte aquí en País Lobos. Gracias, Luz. Sí, nos conocemos hace mucho tiempo y Luz, aparte de este gran título que tiene ahora, ella fue presidenta de Bópoli durante bastante tiempo, secretaria general, se echó el partido al hombro en su minuto y es impresionante, antes de que empezáramos esta conversación me decía, tuve que enfrentar y llevar adelante 14 elecciones. 14. Luz, por favor, ¿cómo sobreviviste a eso? Mira, no sé cómo sobreviví, cómo sobrevivió el equipo, cómo sobrevivieron las regiones, porque efectivamente los dos últimos años, ¿verdad? Imagínate, la ciudadanía cansada también de otra elección más, otra. Imagínense ustedes los partidos políticos que tenemos que levantar a los candidatos, prepararlos, inscribirlos, hacer las campañas y obviamente sobrevivir también al sistema político que suele ser bien canibalesco, ¿no? Entre los candidatos y entre los partidos. Así que, Rocío, sí, una gran experiencia haber dirigido un partido político durante, además, haber sido gobierno. Yo, como bien decía, fui secretaria general los 4 años de gobierno del presidente Piñera y el último año como presidenta me tocó enfrentar el plebiscito final. Entonces, todas esas negociaciones, toda esa conversación política en torno quizás a los momentos más álgidos que hemos tenido los últimos 30, 40 años, me tocó enfrentarlo como dirigente de partido. Y en esas elecciones, claro, te toca sobrevivir, no solamente como persona, como ser humano, sino que también te toca sobrevivir como políticamente para tener electos y tener a tu partido en los distintos estamentos de elecciones populares. Este año nos tocan elecciones, Recio, tú más que nada sabes, vienen las elecciones municipales y va a ser un gran desafío también desde la negociación, la preparación, la búsqueda de esos candidatos para ofrecer a las mejores personas a todas las comunas de este maravilloso Chile. Bueno, y todo este conocimiento que ya obtuviste dentro de estos 5 años trabajando, pero hay a full 8 años dentro de crear un partido, avanzar dentro de los distintos estamentos, ahora lo estás poniendo al servicio de tanto el análisis político, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, como formación también dentro de la Escuela de Gobierno. Así que ahí tremendo lo que vas a poner al servicio y qué ganas de entrar en tu cabeza para poder saber todo este conocimiento respecto a gobierno. Y aquí vamos a agarrar el primer tema que es justamente gobierno y una de las cosas que están encima, que están en la palestra y es noticia el día de hoy, es el involucramiento de CRISPy dentro de el tema democracia viva, procultura. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la experiencia que tienes, Luz? Mira, como análisis político hay que entender que cuando uno es gobierno y enfrenta crisis políticas como es la irrupción de la corrupción dentro de los aparatos públicos, destapado, explotado, además en este gobierno con el caso de Democracia Viva, recordémoslo a los auditores, que fue este caso que revienta en Antofagasta, en la seremía de vivienda, cuando millones, cientos de millones de la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal la expareja de Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática y además expresidenta de partido, a propósito de dirigentes de partido, cuyo jefe de gabinete era el CEREME de Vivienda, se hace este negociado con la plata de todos los chilenos, que además era para enfrentar una crisis como sanitaria, supuestamente esta fundación, que era más bien una fundación política, de operación política, decía que con estas platas iba a ser unas instalaciones que tienen que ver con el agua de las poblaciones más vulnerables de Antofagasta. Entonces, no es solo la corrupción, no es solo la estafa al Estado, sino que también jugar con las demandas sociales de tanto se llenaron la boca este partido, que además es el principal partido político
de este gobierno. Cuando ocurren esas crisis, Rocío, hay un segundo piso que tiene donde está un jefe de asesores, que hoy día lo ejerce ese rol Miguel Crispi. Él es el jefe de asesores, que tiene que estar atento a todas estas alertas de crisis política para poder enfrentarlas, tener un plan de contingencia, ¿verdad? Un plan de incidencias, que es otro concepto a nivel comunicacional que es importante tomar en cuenta. Tiene que avisar inmediatamente a la moneda y en ese sentido al presidente de la República y a todos los involucrados. Entonces, no puedes ser indiferente, ese es tu rol. Entonces, Rocío, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Carlos Contreras hace sus descargos frente a la fiscalía, ¿verdad? Y solo por querer además aminorar, recordemos que él hace estos descargos que son legítimos en su proceso para poder aminorar sus medidas cautelares. Él está con prisión preventiva y la idea es que quiere hacer, ojalá, que le rebajen y para eso tiene que cooperar con información fidedigna para que pueda bajar esas medidas cautelares, ¿se entiende? Y dicho eso, vuelve a involucrar a Miguel Crispi, quien recordemos es el jefe de asesores del gobierno, que le costó mucho ir al Parlamento a dar explicaciones. Eso es lo que le corresponde tanto a la vocera como al segundo piso, dar explicaciones respecto de decisiones del gobierno o de lo que está pasando en el gobierno. Se demora mucho, con lo cual te hace quedar en un vacío de por qué no quiere hablar, por qué no quiere cooperar, por qué no quiere decir. Y nuevamente Carlos Contreras lo pone sobre la mesa y dice que él sí sabía antes de las fechas que dijeron que sabían que explotara este caso. Y si él sabía, ¿por qué no le avisó al presidente de la República? ¿Por qué no indagó antes? ¿Cuál fue la excusa de Miguel Crispi decir que era un rumor de pasillo? Cuando tú escuchas un rumor de pasillo en La Moneda, nosotros estuvimos en La Moneda como partido, inmediatamente tienes que levantar la información porque ese es tu rol, Rocío. Mm. Levantar la información y medir inmediatamente cuál puede ser el impacto de una notición como este. ¿Cómo vas a decir que es un rumor de pasillo la corrupción levantada no solamente en Antofagasta, sino que en más de 10 regiones del país con el mismo modus operandi? Sí, es bastante complejo lo que señalar que una persona que está encargada justamente, como Miguel Crispi, que es el asesor, que tiene que decir más o menos hacia dónde está, justamente tomar estos rumores de pasillo y saber si son reales o no. O sea, él debería haber verificado la veracidad de este rumor. Y en su caso particular también él tiene que responder por los 630 millones del convenio de Procultura, este tema que era más allá del agua, que era democracia viva, Uh-huh. también la pintura que se había hecho, que se pagó para eh, mejorar ciertos lugares, ciertos cascos históricos de la capital. Y eso le atañe directamente porque él era ministro en ese minuto, ¿no? Bueno, y además es bien patúo lo que hace este gobierno, ¿ah? Que cada vez que, claro, porque un poco siempre se han justificado en esta ley del empate que tienen las malas prácticas políticas del empate, que es decir, no, pero el financiamiento de Procultura para estos trabajos ya venían del gobierno anterior, de la administración anterior, a nosotros solo nos tocó continuar. Perdón, tú tienes que hacer la pega. Si existen estos convenios, yo te aseguro, Rocío, te aseguro, te doy firmado que a nivel nacional, muchos de los proyectos que vienen de los gobiernos anteriores los paralizan, los dejan entre paréntesis, los dejan botados, no los pescan, los rehacen de nuevo, porque obviamente cada gobierno se quiere lucir en sí mismo. Y cuando no es continuidad, y en el fondo tú eres oposición al gobierno de turno, efectivamente tú lo que haces es tratar de renovar eso. Y si no, indagas, justamente le pones 10 ojos a cada uno de los proyectos anteriores justamente para no quemarte en eso. Entonces, para mí, mira, hay dos cosas. O aquí hay ignorancia absoluta o hay negligencia derechamente de no averiguar en qué proyectos está y no serte responsable, o una inmadurez y un infantilismo de excusarte siempre en otros para no asumir la propia responsabilidad. Y lo tercero es, si tú eres tan cercano al presidente, estás exponiendo al gobierno a que te defienda. Mira las palabras de Camila Vallejo, ¿no? No hay nada más que decir, esto ya ha estado zanjado, nosotros hemos colaborado. Miguel Crispi tiene su propio abogado para que lo defienda, pero sigue estando dentro del gobierno. Giorgio Jackson, con la excusa de que se va a ir a estudiar afuera, qué sé yo, por fin dejó
el ministerio, pero convengamos que lo hace también para salvar a su amigo, porque es su amigo, es de su núcleo de confianza. Y cuando tú contaminas o eres una piedra en el zapato, tienes que dar un paso al costado para poder ayudar al presidente de la República a que no siga decayendo en reputación, como lo ha hecho este gobierno por estos casos gravísimos de corrupción. Miguel Crispi ya no aguanta en sus demoras para poder dar un paso al costado y dejar que esta investigación siga su curso. Y si el que nada hace, nada teme, bueno, seguirá el curso judicial, pero no puede seguir salpicándole a la reputación, a la baja reputación que ya tiene este gobierno en términos de gestión y de hacerse responsable, hacerse cargo de este tipo de casos. Sí, ahora quiero hacer una acotación, una precisión. En realidad, Crispi no fue ministro, sino que fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Él fue subdere y por eso es que se Exacto. le está Por eso se lo preguntando, llama. claro, que por eso se le llama por estos fondos de Procultura en particular. Entonces, acá hay un tema que nuevamente no solamente tú mencionabas a Camila Vallejos, pero también está el rol que tiene el ministro Cordero, Luis Cordero, que nuevamente sale ahí a atajar los goles nuevamente como vocero a tratar de poner paños fríos y a cerrar filas frente a una figura del gobierno que está siendo bastante cuestionada. Y esto es porque hay una querella que ingresaron los republicanos frente a Crispi, a Miguel Crispi en particular. Es difícil porque si es que esta persona no se baja, no sale del gobierno, si ya quedaste con la defensa ahí, que es la vocera de gobierno, y con el ministro de Justicia detrás, ¿qué te queda? ¿Que salga a hablar nuevamente el presidente? ¿Cómo vas a atajar ese gol que se te está metiendo entre medio sin meter un penal, finalmente? Por eso, Rocío, yo hablo de que no puede ser tampoco el nivel de cariño y de protección que Miguel Cristo, él es el que tiene que tomar a cargo. No puede exponer al gobierno, en este caso a los ministros más importantes, como el ministro de Justicia, que le ha tocado ser de vocero muchas veces en la crisis, porque ahí esconden a Camila Vallejo para protegerla, porque a Camila Vallejo, a la ministra, le gusta dar solo buenas noticias. Cuando le toca defender lo indefendible, resulta que sale Cordero a poco atajar esos goles, como tú decías, y en el caso de Camila Vallejo, expone también a que la última ratio sea el presidente de la República que salga a defender a Miguel Crispi, lo cual parece más una defensa corporativa o una defensa del club de amigos, como lo hicieron también con el ministro Jackson, hoy día ya fuera del gobierno. Entonces, mi punto está en la responsabilidad del propio Miguel Crispi, que debiera, así como dijo la ministra, que se defendía solito porque tenía su abogado, bueno, también que tome su propia decisión respecto de qué tanto está exponiendo a la figura del presidente de la República, al gobierno, por el hecho de seguir estando tosudamente en su puesto dentro del gobierno con un escándalo como este. Por mucho menos pedían cabezas en el gobierno anterior, no de asesores, no de jefes de asesores, no de subsecretarios como le tocó salir a la subsecretaria Tatiana Rojas del Ministerio de Vivienda. Estamos hablando que pedían derechamente las cabezas de los ministros y además acusándolos constitucionalmente. Entonces, convengamos que aquí no hay ningún parámetro proporcional a la gravedad del asunto de revolución democrática y también de todos estos casos de estas otras fundaciones como Procultura o lo que ha pasado en cada una de las regiones con el mismo modus operandi, como decíamos, sino que es cero proporcional a las sanciones y a la impunidad que han tenido estos personeros de gobierno. Mm. Luz, vámonos a otra cosa que me llamó mucho la atención ayer, uno que se animó y salió del closet y dijo, yo quiero ser presidente. Johannes Kaiser el día de ayer. ¿Qué te pareció su salida? ¿Crees que hay agua en la piscina para algo así? Mira, la democracia es la democracia. Y yo creo que acá la oportunidad de, en cada cambio de gobierno, que nuevas personas, nuevas figuras políticas quieran poner sobre la mesa sus ideas, es tremendamente válido, legítimo. Y lo que leí, además de Johannes Kaiser, yo creo que también es un poco leer lo que está pasando a nivel latinoamericano, leer lo que está pasando a nivel mundial. Creo que la irrupción de una extrema derecha, y con esto no quiero ser peyorativa, sino que simplemente para hacer una distinción entre una centro derecha moderada e ideas de derecha más radicales, más extremas,
insisto, con esto no quiero decir negativas, cada uno puede pensar lo que quiera, otra cosa es con guitarra y hacer de eso una gestión. Creo que también aprovecho un poco esa oportunidad de decir, estas son ideas que hoy día la ciudadanía quiere escuchar. Uno podrá juzgar si son populistas, no son populistas, si son buenas para la democracia, no son buenas para la democracia, eso lo podemos dejar para otro análisis, Rocío, pero creo que es legítimo que existan alternativas distintas a lo que tenemos conocido como tradicionalmente la centro derecha. También reconozcamos tal la irrupción de republicanos con su candidato presidencial natural, ¿verdad? Su líder natural, José Antonio Kast. Creo que dispersa también las ideas de la derecha en distintas personas, como lo puede ser Johannes Kaiser. ¿Qué distinto va a ser Johannes Kaiser? Es más extremo, es más libertario, a propósito de la línea liberal conservadora versus la derecha izquierda, porque aquí podemos hacer un poquito de pedagogía política, Rocío. Hay dos, hay dos ideas, dos continuos que se cruzan en la política chilena. Uno es la derecha-izquierda, que tradicionalmente conocida por cualquier persona, ¿verdad? Que te identifica, mira, yo soy más de centro-derecha, derecha, o me voy más hacia la izquierda, pero el otro continuo es lo conservador-liberal. Entonces, se tiene que jugar con ambas y creo que ahí Johannes Kaiser representa más una línea más liberal hacia lo libertario, ¿verdad? Y de derecha en términos de estos dos clivajes políticos. Así que lo encuentro interesante, va a generar harta controversia, va a generar debates que son siempre sanos en el debate político y veremos qué es lo que pasa. Lo que encuentro un poco más delicado, como también dentro del análisis más electoral, es como la dispersión que se puede dar dentro de la derecha, que en general siempre se jugaba dentro de Chile Vamos con sus candidatos presidenciales que siempre van a una primaria, versus para poder ir mucho más unidos a, a las generales. Y en el caso de José Antonio Kast, que nunca ha querido una primaria con Chile Vamos, entonces nos dispersaba los votos. Si ya hay 4 o 5 candidatos por lado y lado, va a ser algo nuevo para nosotros, a propósito de que también recordar que ya estamos con el voto obligatorio. Así que siempre es una incertidumbre, siempre es un voto ciego el pensar cómo votarían los ciudadanos chilenos frente a tantas alternativas en la izquierda, pero también en la derecha. Sí, es bastante complejo este escenario y ahí está la duda de cuáles son los pactos que realmente se van a poder hacer, los pactos electorales para las municipales, si es que efectivamente iría a una primaria José Antonio Kast, en realidad, si es que se viene arrancando un grupo más por la derecha José Antonio Kast, que eso se dio después de el a favor y en contra, porque recordemos que ya dentro de republicanos había un grupo de más de derecha que sentía que se había entregado demasiado y que empieza a crecer de la mano de Rojo Edwards, de Johannes Kaiser, de Tere Marinovich y que se separa de republicanos y empieza a Sí. crecer un poquito más a la derecha. Yo no estoy segura si es que este grupo efectivamente su representante sería Johannes Kaiser o es una figura alternativa que se levanta por sí solo con ganas de querer decir aquí estoy. ¿Cómo lo ves tú en ese caso, Luz? Bien interesante lo que dice Rocío, porque a mí también me cabe la duda si es más bien un caudillismo ideológico, porque en este caso no hay un partido detrás que lo apoye, que podría ser más como levantar un liderazgo como lo ha hecho José Antonio Kast, que de su propio liderazgo, caudillismo también, él crea un partido que empieza a tener representación en los distintos espacios políticos, ¿no? Tiene 13 diputados, con lo cual es una bancada muy, muy potente. Tuvo representación mayoritaria en el Consejo Constitucional, con lo cual te da, y me imagino va a ser la pelea por tener mayor representación territorial a propósito de las municipales que vienen este año. Entonces ahí hay que ver muy bien cómo se consolida finalmente el Partido Republicano al alero de su liderazgo, que sabemos, los análisis muestran que para algunos fue perjudicial el hacerse cargo del Consejo, sobre todo por el fracaso que finalmente tiene en el plebiscito de salida. Entonces, todas esas cosas vamos a ver cómo se conjugan
a propósito de las municipales, pero también a propósito de las presidenciales que vienen el próximo año. A mí siempre me ha entrado la duda si José Antonio Cast, y eso primera vez que lo confieso en un programa de radio públicamente, siempre he tenido la duda si él más bien representa, o sea, va a todas estas candidaturas presidenciales para posicionar a su partido y a la marca y poder darle el empuje para poder ganarse ese otro espacio, o si es una real convicción de la República. En el caso de Johannes también me entra esa duda. Él quiere representar ciertas ideas y instalarlas en un debate presidencial porque es el más escuchado, porque es a nivel nacional, porque tú aprovechas de posicionar. Nos pasó a nosotros como Evópolis en 2017 con la candidatura primaria de Felipe Kast. Sabíamos que no le íbamos a ganar a Sebastián Piñera, pero sí logramos un fuerte posicionamiento del partido, de su marca, para tener por primera vez bancada y también para poner ideas y principios sobre la mesa de un gobierno, como fue los niños primero en la fila, por ponerte un ejemplo. Entonces, él no tiene un partido que lo avale, pero sí tiene una fuerte ideología de una derecha, como te decía, más bien libertaria, que quiere posicionar también en el debate público. Así que va a ser interesante conocer esos debates y finalmente decide ir. Bueno, él dice que estaría dispuesto a hacer primarias con Chile Vamos y tener ese debate en unas primarias de, Chile, de derecha, no de Chile Vamos, porque ya sería con nosotros, como lo fue Sebastián Sichel con nosotros como independiente y que ganó en esa oportunidad. Recordemos que fue él a las generales apoyado por los partidos de derecha, que también te muestra algo que está pasando en la ciudadanía a nivel político. No sé si ese escenario va a cambiar. Yo creo que también hay una reivindicación un poquito de los partidos y de no tanto outsider de la política como la política contingente. Porque una cosa es que Johannes Kaiser sea un intelectual en la política, ¿verdad? Un analista político, un crítico político, que es distinto a ser un gallo que está en la política diaria, territorial, de partidista. Son distintos perfiles. Bueno, yo creo ahí que hay varios que se están metiendo con el efecto Milei de Argentina y que quieren sentirse como los ungidos de este efecto Milei. Claro, Es decir, acá se puede, quiero ser yo el representante de ese pensamiento acá. Veo varios que se están posicionando. Yo ya mencionaba a Rojo Edwards en su minuto, que también él se autoproclamó el representante de Milei acá en Chile. En su minuto imagínate. apenas salió Milei. Está, bueno, Johannes Kaiser y también me entra la figura que he visto un poco más también ahora al Axel Kaiser también que está dando vueltas por ahí, pero siempre él desde un punto de vista más como intelectual en general. Vamos a ver qué De hecho, pasa. Dime. de hecho, yo pensé que Axel podía también dar esa sorpresa. Yo creo que él fue el que invitó a Milei en el momento más bullante, justo antes de las elecciones, lo invita a Chile con una ovación. O sea, ya quisiera un político tener el nivel de convocatoria y de fanatismo que se vio en esa convocatoria, más allá de que uno esté a favor o no de sus ideas, fue realmente impactante y yo sentí que Axel ahí y además por sus dichos, por sus videos, por su nivel de análisis. Creo que ahí le ganó el que envíe Johannes Kaiser. Veremos que si negocian ahí entre ellos quién finalmente va a ser el representante. Y tú diste en el punto también, Rocío, solo como para cerrar la idea de lo que pasó con Rojo Edwards, o sea, un partido que se posicionó tan rápido, a propósito del ambiente político de polarización, ¿verdad? Como lo fue republicano, y que así como rápido se posiciona, rápido también se divide y se pelea, ¿no? Y Rojo, que se fue presidenta republicana, a mí me tocó ser presidenta con él a la cabeza de republicanos en el momento más álgido que fue en el primer plebiscito del proceso constitucional. Y la verdad es que esta separación que se hizo a propósito del segundo proceso no es menor y es bien, hay que ver las consecuencias que tiene para un partido que está surgiendo y que pues así como rápido sube, rápido también puede bajar y le puede hacer mucho daño a esas ideas o a ese grupo de ideas. A mí me llama la atención que se estén peleando por cuál es el más de derecha finalmente, como cuál es el más libertario. Es interesante que Así es. hayan tantas personas que estén tratando de ponerse esa corona. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque finalmente es como yo lo veo vivir en un mundo paralelo, porque si vemos las encuestas, si vemos la academia, que a pesar que dicen, ah, las encuestas no sirven, no sé qué, las encuestas chilenas han sido las que mejor han apuntado a los resultados finales de las últimas elecciones dentro que- de por lo menos quién es el ganador. Y dentro de eso, efectivamente está José Antonio Cast como segundo,
pero los liderazgos más dialogantes son aquellos que están mejores evaluados. Y con dialogantes no quiero decir que tengan un día unos principios y otro día otros, sino que efectivamente están dispuestos a trabajar con más personas y a reconocer que se hace buenos trabajos más transversalmente y a poder avanzar en pos de un país sin estar peleando todo el rato. Entonces vemos dentro de la tabla, y lo conversábamos ayer en el programa con Alicia Esperina, que Evelyn Matei, Claudio Rego son los que se posicionan primero y con menor nivel de rechazo. Entonces, me llama la atención que hayan tantos queriendo ponerse la corona cuando son muy peleadores más que constructivos. Entonces, es como, Bueno, ha sido impresionante, Rocío. Dos cosas yo destaco de la figura de Evelyn Matei a propósito de las encuestas, ¿no? Uno, que se haya mantenido por tanto tiempo como la figura política mejor evaluada. Mejor evaluada. Hace mucho tiempo que no veíamos en las encuestas de aprobación de algún político, figuras políticas, sobre el 70%. Estamos hablando del 74% que salió este lunes, ¿verdad?, en la encuesta académica, que es la que nos permite tener un termómetro más seguido. Más o menos, esto puede cambiar, esto es como el clima, ¿verdad? O sea, en cualquier minuto puede llover. ¿Ah? Y tú saliste, y si no llevaste un abrigo, no llevaste paraguas, y tú lo sabes muy bien en el sur, ¿verdad? Bien mojados podemos quedar y difícilmente te puedes recuperar. Entonces, sin cantar victoria para ninguno de los sectores, sí hay que ver con mucha atención, y por lo mismo la estrategia que tome Evelyn Matei no es menor para poder mantener este nivel de aprobación, y por otra parte la intención de voto, porque una cosa no tiene que ver, a mí porque rege una persona y no necesariamente la pueda ver, quiera votar por ella para ser presidente de la República. Entonces creo que esas dos cosas me llaman la atención. Uno, que se haya mantenido por tanto tiempo, que tenga una aprobación tan alta, histórica, no habíamos visto hace mucho tiempo un 74% de buena aprobación, y que mantenga el liderazgo y la intención de voto presidencial, lo cual le requiere una responsabilidad mucho más grande, porque mantener eso por 2 años más no es menor, no es menor, porque le va a tocar un rol muy importante, no solamente políticamente, sino que electoralmente, a propósito de las municipales que vienen ahora. Recordemos que ella es hoy día alcaldesa de Providencia, por lo tanto ahí vamos a ver si va o no va a la reelección y después se retira, o si va a tomar inmediatamente un rol hacia las presidenciales. Esa es una decisión no fácil que tiene la alcaldesa. José Antonio Cast también, porque baja, sube, él ha estado más inestable, si bien se mantiene en los primeros lugares como de mejor valoración e intención de voto, siempre por debajo de Evelyn Matei, pero ha estado mucho más inestable, o sea, baja 6 puntos, sube 3, baja 2, sube 4, o sea, ahí te habla de una inestabilidad política y partidista que claro. analizamos recién conversábamos a propósito de estas divisiones que ha tenido, y la erupción también de derechas más extremas por sus intelectuales. Y lo otro que destaco en la figura de Evelyn Matei es su firmeza y su coherencia. Yo creo que eso es lo que la Mm. mantiene arriba, porque ser dialogante es también mantenerte firme en tus convicciones, y ser muy coherente, que si hay algún cambio de rumbo, no es una voltereta como lo hemos visto en la figura del presidente de la República, sino que más bien una convicción de que hay que flexibilizar, pero con cierto nivel, pero igual tú ves un hilo conductor y una cierta coherencia también en su discurso. Exactamente, yo justamente te iba a decir eso, que la diferencia está por lo menos entre Evelyn Matei y José Antonio Cast, la coherencia dentro del mensaje. Y lo junto con algo que tú decías ya para ir finalizando, lamentablemente se nos acaba el programa ya, que la voc- es la vocación de mayoría que pueda llegar a tener José Antonio Cast, que también he visto conversar bastante dentro de Chile. Vamos ahora en cuanto a la derecha de Sebastián Piñera versus la derecha que propone José Antonio Cast o la que propone Evelyn Matei, que van mucho más cercana, este sentido, Evelyn Matei con Sebastián Piñera, más que José Antonio Cast, que inmediatamente él se atrinchera en cierto sector, por lo menos dentro de su campaña política, en general de su recorrido político él tiende a resaltar más este no ir a dialogar. Y en este subida y bajada se ve cuando tiene que enfrentar el proceso constituyente donde tiene que salir a dialogar para tener alguna opción de eventualmente ganar esa primaria. Pero su estrategia siempre fue tener un contrincante y tratar de hacer que cierto sector no estuviera. Mm, Y bueno, mm. esa estrategia no resultó, finalmente se perdió la elección, él perdió la elección dentro del en contra y él a favor. Y
vamos a ver si efectivamente la va a mantener o va a ir más a esta vocación de mayoría. Lo veo un poco difícil que vaya en esta vocación de mayoría queriendo restarse de un proceso, de una primaria, por ejemplo, a presidente dentro de Chile, vamos, y republicano. Sí, pero igual siempre hay que tener cuidado con eso, con y él más que nadie, su partido, del análisis que tiene el impacto que pasó con el segundo proceso, porque tú tienes razón, él para poder diferenciar, recordemos que José Antonio Cast fue siempre UDI y se separa de la UDI porque ya deja de estar de acuerdo con la manera de hacer política y me imagino con todos los principios que él sentía que la UDI o había dejado de lado o estaba empezando a defender cosas distintas a las que él estaba acostumbrado, habrá que preguntarle a él, pero él se separa de la UDI, por lo tanto se separa de Chile Humano y expresa públicamente ser oposición al gobierno de Sebastián Piñera, oposición. Entonces esa puede ser una estrategia que para tener una estrategia convengamos que tienes que creerte el cuento, o sea, la estrategia no es una cosa fría, objetiva, sino que es un convencimiento de que tu diferenciación va por ahí. Y es cierto que la ciudadanía, el mundo, el ambiente político estaba así de polarizado y necesitaban voz cantante decir, oye, aquí no se trata de conversar ni con terroristas, ni conversar con la izquierda, ni conversar con la oposición, aquí hay mano firme, mano dura y vamos arrasando con todo. Y que fue un poco la postura que toma José Antonio Caz y que la ciudadanía premia, ojo, porque más allá de lo que nosotros pensemos, Rocío, la ciudadanía con sus votos premió que esa era la postura que había que tener en un momento tremendamente álgido para nuestro país. Y que es obvio, desde el miedo, cuando tú en el fondo gobiernas o atraes o convocas desde el miedo, evidentemente estas figuras son bastante más atractivas. A diferencia de Evelyn Matei, que viene de una historia y una trayectoria política de derecha, de centro derecha, recordemos que junto a Sebastián Piñera, más allá de sus diferencias, de sus peleas, ya tal, todos sabemos la historia que hay entre ellos dos, pero sí ella siempre fue de partido, fue Renovación Nacional, hoy es UDI, nunca ha renunciado a la UDI, si bien ella es una figura en sí misma, pero ella es parte de Chile Vamos, muy cercana a los tres partidos de Chile Vamos, tiene una trayectoria de firmeza, de coherencia, incluso de crítica al sector, pero nunca dejó de ser parte del sector. Fue ministra de Piñera en su primer gobierno y hoy día desde lo local ha sabido reinventarse políticamente a pesar de eso. Entonces, son dos figuras muy fuertes, de carácter, de estructura, de convicción, de firmeza, en eso se parecen ambos, pero tienen trayectorias políticas distintas y han tomado caminos distintos para hacer ver cuáles son la evolución que ha tenido la Evelyn tiene que ver con que la sociedad ha evolucionado y ella evoluciona junto con la sociedad. Y por eso de ser tradicional más conservadora, se ha vuelto mucho más liberal en su pensamiento. Y eso no es una falta de convicción, sino que es evolucionar junto con la sociedad y se premia eso para poder hacerle frente a los desafíos del futuro. En cambio, José Antonio Caz, en su convicción firme, es una convicción férrea de algo que no cambia. Esto es así porque es así, es como una verdad absoluta, que cuando tú tienes miedo y frente a la incertidumbre ves a alguien tan convencido de que esa es la verdad absoluta, fíjate, Rocío, que suele ser también atractivo para sentirte seguro. De todas maneras. Ya, hemos llegado al final. Te agradezco un montón, Luz. Estamos requete contrapasado y quiero agradecer también a todos los que se sumaron a la conversación y dejar los invitados para otro capítulo mañana del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.